Pues primero, una felicitación, un reconocimiento a las y los trabajadores de México por su gran contribución al desarrollo nacional y también en este Día Internacional del Trabajo, aprovechar la ocasión para destacar algunos de los logros, porque tenemos que decirlo, en los últimos años, tanto en el primer piso de la transformación como en el segundo piso de la transformación, se han tenido avances muy importantes en materia laboral, en la mejora de los ingresos de las y los trabajadores, también en las condiciones laborales, también restituyendo adeudos históricos que se habían tenido con estos sectores poblacionales, sobre todo los que fueron los más depauperados y precarizados en las políticas de la larga noche neoliberal, y en ese sentido también destacar que ha tenido un papel muy importante la política laboral en la reducción de la pobreza, que ha sido en ese sentido uno de los grandes elementos y contribuciones de la Cuarta Transformación a la vida nacional. En ese sentido, Presidenta, compañeras y compañeros de los medios de comunicación, me voy a permitir hablar de los avances que se han tenido en materia laboral, esto, como ya mencioné, en el marco del Día Internacional de Trabajo, y para comenzar, destacar justamente lo que hemos nosotros ya comentado. Vivimos un ambiente de primavera de los derechos laborales, de una ampliación que no se había tenido en décadas, y en ese sentido pues tenemos que destacar primero que, como ya ustedes lo conocen, el Banco Mundial recientemente señaló que México es el país de América Latina que más ha reducido la pobreza, esto con una disminución del 7%, estimando en ese sentido que son cerca de 9.5 millones de personas que salieron de la pobreza entre el año 2018 y 2024. Y esto pues también es achacable y muy fácilmente incluso detectable a partir de las políticas laborales. En esto ha tenido una contribución muy importante el ingreso laboral, que ha ido incrementándose en 19.2% en términos reales entre el año 2018 y 2024. También he de informar que recientemente se publicó en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo correspondiente al mes de marzo, donde destaca que la tasa de desocupación alcanzó un mínimo histórico de 2.22%, que es la tasa más baja que existe en el registro de la NOE desde el año 2005. La última vez que se reportó una tasa cercana en ello fue en marzo de 2024 con un 2.28%. También comentarles que durante el primer piso de la transformación, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, como saben, se dio un cambio en la política salarial del país, en el cual además no solamente se procuró que estuvieran los aumentos salariales por encima de la inflación, sino además se hicieron con importantes creces, y en ese sentido se dejaron atrás algunos de los mitos del dogma neoliberal, en donde se decía que el incremento salarial tendría impactos negativos en la inflación, en la generación de empleo, con lo cual, como digo, ya quedó atrás en el pasado esa creencia. En la Cuarta Transformación recibimos un salario mínimo de 88.36 pesos, y ahora en 2025 el salario mínimo en la zona general del país es de 278 pesos y en la zona libre de la frontera norte de 419.88. Estos incrementos han representado una recuperación del salario mínimo en términos reales, es decir, ya incluso por encima de la inflación, hablando de sí. La historia del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA, es la historia de una estafa, de una red de corrupción entre el poder político y el poder empresarial, y del saqueo más grande en la historia contra la economía del país y de millones de mexicanos. El FOBAPROA surgió en 1990 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, con el objetivo de darle liquidez a los bancos recién privatizados para que en caso de crisis y devaluaciones entrara al rescate de sus deudas y otorgarles capital. Originalmente el FOBAPROA era un fideicomiso privado administrado por el Banco de México.
El FOBAPROA tenía un precedente directo. En 1983 se creó en el Banco de México el Fideicomiso de Cobertura de Riesgos Cambiarios FICORCA, con más de 10,000 millones de dólares para beneficiar a empresas establecidas en México que tuvieran deudas en dólares. Su primer director fue el entonces joven economista Ernesto Zedillo Ponce de León, recién doctorado en la Universidad de Yale. El FICORCA, como el FOBAPROA, fue un instrumento para beneficiar a grandes empresarios que contribuyeron a las campañas políticas del PRI y al ascenso de la nueva élite de tecnócratas. FICORCA benefició al menos a 209 empresas que pertenecían a los 30 grupos empresariales más poderosos. En diciembre de 1994, tras el final trágico del sexenio de Carlos Salinas de Gortari y ante el escenario de un enorme déficit en la cuenta corriente, a su llegada a la presidencia de la República, Ernesto Zedillo decidió devaluar el peso de manera discrecional, avisando solo a un grupo selecto de empresarios nacionales y extranjeros, provocando con ello una fuga de capitales súbita, el aumento de las tasas de interés y la consecuente quiebra de millones de empresas y de mexicanos que no pudieron pagar sus deudas con los bancos. La cartera vencida se disparó en 150% en solo unos meses. El efecto fue tal que entre 1994 y 1996 la población en pobreza aumentó en 17 millones de personas, para sumar un total de 64 millones de personas en pobreza. Como consecuencia del error de diciembre, durante ese sexenio la moneda mexicana perdió más de la mitad de su valor, pasando de 3.4 pesos por dólar a 9.4 pesos por dólar. El gobierno de Ernesto Zedillo decidió endeudarse con 50,000 millones de dólares frente al gobierno de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional, elevando a 164,000 millones de dólares la deuda externa, cifra sin precedente en la historia del país. Zedillo firmó una carta de intención con el FMI para acelerar el proceso de privatización de empresas estatales, elevar las tasas de interés de manera inusitada, lo que provocó la quiebra de cientos de miles de familias y generó el famoso efecto tequila de la recesión económica mexicana. El único rescate aprobado desde el exterior y operado por el gobierno de Zedillo fue a los grandes empresarios y a la banca en quiebra, que fue el antecedente para que grandes bancos extranjeros se quedaran con la banca mexicana. Con el pretexto de evitar una crisis financiera mayor, Zedillo ordenó comprar la deuda privada de bancos y empresas en forma de pagarés que se canalizaron al FOBAPROA, equivalentes al 11% de toda la economía mexicana. En el verano de 1998, con el apoyo de los votos del PAN y del PRI en el Congreso, la administración zedillista convirtió esa deuda privada en deuda pública y el FOBAPROA pasó a ser el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, IPAB, en beneficio directo de bancos como Bancomer, Inverlat, Banamex, Unión, Santander Mexicano, Serfín y Banpaís. La deuda original de 552,000 millones de pesos se convirtió en deuda pública. Al cierre del 2000, el último año del sexenio de Zedillo, esa deuda había crecido a 705,000 millones de pesos y en 2023 ascendía a 1,096,877,7 millones de pesos. En un cuarto de siglo, creció más de 100%, aunque ya se habían pagado más de 1,376,000 millones de pesos solo en bonos del IPAB. Se trata del saqueo más grande a las arcas mexicanas y un acto de corrupción que contó con el apoyo de legisladores del PRI y del PAN en contubernio con grandes empresarios y políticos que se beneficiaron directamente de este proceso. No fue casual esta complicidad. Entre los empresarios beneficiados están varios políticos del PRI y el PAN, cuyas empresas se beneficiaron del FOBAPROA, como Vicente Fox, Fernando Senderos Mestre, el regiomontano Fernando Canales Clariont, José Eduardo Robinson Burs Castelo o los empresarios políticos Carlos Hank Ron, que donó 25 millones de dólares a las campañas electorales de Zedillo y de Roberto Madrazo en 1994, o los casos más conocidos de Carlos Cabal Peniche, Fernando Laquenau Rocha y Ángel Isidoro Rodríguez,
y grupos empresariales importantes vinculados con Pablo Escandón Cusi, Manuel Gómez Daza Rangel, Claudio X González Laporte, Agustín F. Legorreta Chaubet, la familia Ballesteros, Valentín Díez Morodo, David Peñalosa, Ricardo Salinas Pliego y Enrique Molina Sobrino. El FOBAPROA fue el modelo para otros rescates discrecionales, como el carretero de 1997, que costó más de 165,000 millones de pesos, o el rescate azucarero de 27 grandes ingenios por más de 30,000 millones de pesos. En 2005, la Comisión Investigadora del Senado de la República sobre el FOBAPROA y PAV consideró a este mecanismo como un despojo en el que se detectaron operaciones irregulares por montos millonarios, por las que se presentaron denuncias por defraudación fiscal, tráfico de influencias, uso indebido de atribuciones, conflicto de intereses, fraude corporativo, uso de información privilegiada, engaño y perjuicio a la nación. Hasta Carlos Salinas de Gortari, ex jefe de Zedillo y padre del neoliberalismo, calificó al FOBAPROA en su libro La década perdida como una capitulación y entrega de áreas fundamentales de la economía a extranjeros. Vamos a poner una encuesta, digo nada más que se hizo en septiembre del 2024. Digo, para ver a quién escogieron como vocero la oposición, ¿no? Porque ahora su vocero resulta que es Zedillo. Pues miren nada más el vocero que escogieron. La encuestadora Encol preguntó el 24 de septiembre del 2024, de los siguientes personajes que le voy a mencionar, dígame, por favor, para usted, ¿quién ha sido el mejor presidente? 68%, Andrés Manuel López Obrador. 6%, Vicente Fox Quesada. 5%, Enrique Peña Nieto. 4%, Felipe Calderón Hinojosa. No, ya estar más abajo que Calderón está difícil. 4%, Ernesto Zedillo. 3%, 4%, Felipe Calderón Hinojosa. 3%, gracias por la corrección, Ernesto Zedillo Ponce de León. Le ganó ninguno. Salinas no lo pusieron, yo creo. Pero bueno, de todos esos se escogieron al que la gente recuerda como uno de los peores presidentes. Porque vale la pena nada más. Porque no sé si se han dado cuenta de que ahora todos hablan de lo mismo y reconocen a Zedillo. Y es importante, repito, para los jóvenes, porque para los que estamos más grandes nos acordamos de aquel terrible sexenio, por supuesto de la noche neoliberal, pero de aquel terrible sexenio que le causó tanto dolor a millones de familias, que de la noche a la mañana pasaron sus deudas de poquito que debían al triple, al cuádruple, al quíntuple, por el incremento en las tasas de interés, deudas impagables para quien compró su casa con crédito, para quien pidió un pequeño préstamo para su negocio. A ellos no se les rescató, a ellos se les trató aparte y perdieron todo. Como bien decía uno de sus compañeros, hubo gente que se suicidó en aquella época por lo terrible que significaba de la noche a la mañana de ver tanto dinero. Sin embargo, los grandotes, los bancos, grandes empresarios, todos recibieron sin ningún problema
de la noche a la mañana desaparecieron sus deudas. Deudas privadas convertidas en deuda pública. Como bien dice Pablo, cuando viene la crisis del 94, cuando entra Zedillo, se ha escrito mucho sobre esto, el propio presidente López Obrador tiene un libro del Fobaproa, donde vienen muchos nombres y cómo se dio esta situación. Muchos han escrito sobre esto. Algunas gentes, la mayoría cercanos a nuestro movimiento y otros nada cercanos, que han escrito sobre esto. Entonces el Fobaproa se empieza a usar para rescatar a los grandes, que antes era un fideicomiso privado y de pronto convierten todo eso privado, deudas privadas, en una deuda de todos los mexicanos, que a la fecha seguimos pagando. A ver si nos da Edgar la deuda ahora del IPABA. ¿Y cuánto se ha pagado? Que es más de $1 billón. Pero espérenme. ¿Perdón? ¿Las denuncias todavía? Hay que revisar eso con el fiscal, pero ya fue hace bastante tiempo y además desde entonces a muchos de ellos pues se cerraron los casos. Ahora, ¿por qué es importante? Ustedes digan, bueno, fue una mala decisión, como bien dice Pablo, no era la única propuesta y muchos otros países que tuvieron situaciones como estas optaron por opciones distintas para rescatar la economía. Fue discrecional a quién apoyaban y a quién no. Eso lo dice la propia Auditoría Superior de la Federación en el 98. No solamente fue una mala decisión, sino que además a quienes rescataban era absolutamente discrecional. Vicente Fox, el siguiente presidente de México, se benefició del Fobaproa a sus empresas, como muchos otros políticos. ¿De quién dependía? Pues de decisiones discrecionales, este sí, este no. Algunos que ni debían también se les pagó. ¿Hubo transparencia? No. Entonces sí vale la pena recordar lo que fue aquella época. Mañana vamos a hablar de las represiones durante el sexenio de Zedillo. Ahora, sobre lo que dice Zedillo, bueno, es que ni vale la pena. ¿Qué es autoritarismo que el pueblo de México elija al Poder Judicial? Bueno, se cae por sí solo el argumento. ¿Cómo que cuando elige el pueblo es autoritario? Y cuando eligió él, porque recuerden que él cuando llega se quiere diferenciar de lo anterior y quita a todos los de la Suprema Corte. Votan el PRI y el PAN juntos. A todos los quita, cambia la Constitución y elige a 11, ¿no? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Quién los eligió? Él. Él los decidió porque él los propuso al Senado y el Senado los votó. Entonces, ¿cómo eso no es autoritarismo? Y que elige el pueblo la Corte es autoritario. ¿Cómo eso es destruir la democracia? Ahora sí que alguien me explique. ¿Cómo es que cuando decide el pueblo es autoritario y cuando decide uno solo es democracia? ¿Quién decidió quién se beneficiaba del Fobaproa? Él y los suyos. En todo lo demás hay transparencia, pero además pues hay nomás las comparaciones y el reconocimiento del pueblo de México. Bueno. El 19 de septiembre de 1985, miles de mujeres costureras trabajaban en fábricas y talleres de confección en la Ciudad de México, cuando a las 7 de la mañana, con 19 minutos, un devastador sismo sacudió la ciudad.
Algunas mujeres lograron salir a tiempo, pero muchas otras quedaron atrapadas entre los escombros. Más de 800 talleres de costura, muchos de ellos clandestinos, quedaron destruidos, en parte por el peso excesivo de la maquinaria y los rollos de tela. Mientras los familiares y las trabajadoras sobrevivientes, apoyadas por rescatistas ciudadanos, hacían lo imposible por salvar a sus compañeras, los dueños sacaban materiales y maquinaria. El gobierno se tiene que encargar porque somos mexicanos, pero los patrones se deberían de encargar porque pues, es gente de ellos, trabajaban para ellos, los engordaban a ellos. Yo le dije que yo no estaba aquí para cuidar garras, que yo estaba para ayudar a las compañeras de trabajo. También queremos darle las gracias al pueblo, porque el pueblo nos dio la ayuda. Con la tragedia salieron a la luz las terribles condiciones laborales de las costureras, salarios injustos, jornadas extendidas, falta de seguro social, trabajo infantil, castigos. Miles de costureras quedaron sin indemnización y desempleadas. Ante las denuncias y movilizaciones, el entonces líder de la Confederación de Trabajadores de México, Fidel Velázquez, declaró: Yo no tengo nada que ver con las costureras porque en mi casa me cosen la ropa. Las trabajadoras de la costura comenzaron a organizarse para exigir el respeto a sus derechos laborales. En octubre de 1985, registraron el Sindicato Nacional de Trabajadoras de la Industria de la Costura, Confección, Vestido, Similares y Conexos, 19 de septiembre. Acaban de decir uno de los estatutos es no traicionarnos. Por lo tanto, sea un lema en este sindicato: justicia y verdad para todos los trabajadores. Mira, hace 10 años no se daba un registro de un sindicato independiente, menos de mujeres. Un año después, en 1986, las costureras también formaron cooperativas. Sí hay diferencia. Antes trabajábamos para el patrón y ahora trabajamos para nosotros. En esta tarde, cuando hemos venido a recordar nuestras compañeras caídas, al recordar que muchas veces en este lugar entraba y salía durante 13 años, que cumpliendo con su responsabilidad no pudieron salvar la vida y quedaron bajo los escombros de este edificio, y que así como los edificios han caído, que así como nuestras compañeras perecieron, así debe también perecer nuestro miedo, nuestro temor, nuestra humillación. Que así también nosotros ahora recordemos que somos un pueblo, que somos una gente, que necesitamos reivindicación y que necesitamos también una unión fuerte, una unión que defienda los derechos. Esa unión que hemos formado ahora, compañeros, se llama Sindicato 19 de septiembre. Será una lucha que perdure para siempre. ¡Unidas, jamás serán vencidas!